Si hay un concepto que necesita ser cuidadosamente considerado en nuestra generación actual, es ese concepto que tiene que ver con la sumisión que todos debemos a las autoridades establecidas por Dios. Para que la sociedad humana funcione adecuadamente necesita orden. Ahora, para que haya orden, tiene que haber personas en autoridad y personas que se sometan voluntariamente a esas autoridades establecidas. De lo contrario, el mundo se convierte en un caos, cada cual hace lo que le parece bien ante sus ojos, lo que mejor se acomode a sus gustos y deseos. Algunos opinan que eso es libertad, pero es en realidad anarquía, ese tipo de pensamiento. Nuestro mundo se está convirtiendo cada vez más en un lugar anárquico, Con suma preocupación uno ve que hay cada vez menos respeto de los hijos hacia los padres, de los ciudadanos a las autoridades civiles y de los alumnos a sus profesores. Y eso es preocupante, o sea que la anarquía crece y lo que es aún peor, hermanos y amigos, se abre paso en nuestros días, a veces abiertamente, otras veces es de forma sutil y soterrada, aunque después esos mismos que exaltan la anarquía pegan el grito al cielo cuando ven el resultado que se está cosechando en una sociedad donde impera el desorden y el irrespeto. Y esa es una realidad. Entendemos el hecho, hermanos, yo entiendo el hecho de que muchos abusan de la autoridad que Dios le ha conferido, ejerciéndola en una forma, digamos, egoísta, en una forma tiránica, en una forma abusiva, irracional. Ahora, eso no elimina el deber que nosotros tenemos de someternos al patrón diseñado por Dios para la sociedad humana. Una cosa no elimina la otra. Así que la anarquía no es la respuesta. Ahora bien, ¿cuál es ese patrón diseñado por Dios? Bueno, ese es el tema que pretendo plantearles en este día y que vamos a considerar en una serie consecutiva de sermones que iniciamos hace un tiempo atrás basado en la carta de Pablo a los Efesios. Así es que pueden mantener sus Biblias abiertas en Efesios capítulo 5. Manténganla abierta en Efesios 5. En los últimos dos sermones, hermanos, de esta serie, recuerden que estuvimos considerando los frutos o resultados de la llenura del Espíritu. Pablo nos dice en esta porción de la carta, primero, que los creyentes llenos del Espíritu adoran a Dios con una alabanza gozosa y edificante, eso por un lado, y en segundo lugar, que los creyentes llenos del Espíritu son agradecidos, y eso lo vimos la semana pasada, pero ahora Pablo va a añadir otro resultado de esa llenura, y es el que encontramos en el versículo 21 de Efesios capítulo 5, la sumisión mutua. ¿Qué dice Efesios 5:21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjense que dice, sed llenos del Espíritu, versículo 18, hablando entre vosotros, cantando y alabando, dando siempre gracias, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. La sumisión es un fruto de la llenura del Espíritu. Ahora bien, al tocar este punto, Pablo abre delante de nosotros una ventana que nos introduce en la próxima sección de la carta. Ya hemos visto el andar del cristiano en la iglesia, el andar del cristiano en el mundo, y a partir del capítulo 5, versículo 21, vamos a comenzar a ver el andar del cristiano en el seno de su hogar. El andar del cristiano en el seno de su hogar. Hoy vamos a centrar la atención en las palabras de Pablo en el versículo 21. Eso es todo lo que vamos a ver. El versículo 21. ¿Por qué? Bueno, porque establecen la base sobre la cual todo lo demás será construido. O sea, el versículo 21 es como el intermedio de lo que se ha dicho y de lo que se va a decir ahora. Escuchen esto bien, hermanos y amigos. Ninguna comunidad de individuos puede funcionar adecuadamente sin un claro entendimiento
de la sumisión que debemos a todos aquellos que están en autoridad. Ninguna sociedad de individuos puede funcionar adecuadamente sin un claro entendimiento de la sumisión que todos debemos a la autoridad, a los que están en autoridad. Y lo que vamos a hacer hoy es responder algunas preguntas claves que ustedes verán proyectado en pantalla, algunas preguntas claves acerca de este tema a la luz de la enseñanza de Pablo en este pasaje. O sea, basado solamente en el versículo 21 y algunos versículos que ya Jeremy leyó más temprano. Primera pregunta. ¿En qué consiste la verdadera sumisión bíblica? ¿En qué consiste la verdadera sumisión bíblica? Bueno, muchas personas hoy día rechazan de plano el concepto de sumisión porque lo asocian de inmediato con la idea de debilidad o inferioridad. Y eso es bien peligroso. Ahora, la verdadera sumisión, como veremos hoy, no tiene nada que ver con la debilidad de carácter, no significa esclavitud, ni tampoco inferioridad. La Biblia enseña que todos los seres humanos somos igualmente dignos, porque todos fuimos hechos a imagen de Dios, todos. Y todos somos iguales en naturaleza porque todos compartimos la misma humanidad. Por ejemplo, cuando Dios creó a Eva, Adán entendió y comprendió que Eva era su contraparte femenina. A diferencia de todos los otros seres vivos que había en el huerto, Eva era humana como Adán, los dos. Y él lo entendió. De hecho, miren lo que dice Génesis 2:23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, eso dice Adán. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Dios no ha dado al hombre superioridad por encima de la mujer. Dios no promueve en su palabra que la mujer sea denigrada en ningún sentido, ni que sea tratada como un ciudadano de segunda categoría. Dios no promueve eso en su palabra. O sea, el machismo no tiene lugar en la enseñanza de las Sagradas Escrituras. No hay lugar para el machismo en la Biblia. Sin embargo, aunque es cierto que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en naturaleza, ambos son distintos en géneros, iguales pero diferentes. Dios hizo al hombre y a la mujer con ciertas características físicas que distinguen la masculinidad de la feminidad. Iguales, pero diferentes. Por ejemplo, la gloria de un hombre está en ser hombre y la gloria de una mujer está en ser mujer. O sea, el hecho de que sean iguales no elimina las diferencias entre varón y hembra. Varón y hembra. Por otra parte, Dios ha asignado al hombre y a la mujer roles distintos en la sociedad, roles diferentes. Y es aquí precisamente donde entra en juego la idea de sumisión. Es aquí en este punto. Esta palabra que Pablo usa en nuestro texto cuando dice someteos, en Efesios 5:21, es un término militar que significa sencillamente colocarse bajo el rango de la autoridad correspondiente. Eso es lo que significa sumisión. Someterse voluntariamente al liderazgo de otro. Eso es sumisión. Ahora, eso no quiere decir que aquellos que se sometan sean inferiores o sean menos inteligentes o menos espirituales. No, eso no es lo que significa, que aquellos que se someten, por el hecho de que se sometan, son inferiores o menos inteligentes o menos espirituales. No. Vamos a poner un ejemplo. En un regimiento militar puede darse el caso de que un policía raso sea más inteligente que un capitán, ¿sí o no? Sí, pero el raso es raso y el capitán es capitán. ¿O no es así? Por lo tanto, ¿cuál es el deber del policía raso? Obedecer la orden del capitán. Por más brillante que ese raso sea por encima del capitán, él fue colocado en una posición donde él le debe obediencia al superior. Eso es importante. Ahora miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:3 para poner un ejemplo entre la misma Trinidad, entre Dios y Cristo. Fíjense,
Pablo nos dice que así como Cristo es cabeza de todo varón, y así como el varón es cabeza de la mujer, noten este último detalle, así también Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. Ahora, fíjense cómo Dios el Hijo se somete voluntariamente a la autoridad de Dios el Padre. Y yo le pregunto, ¿el hecho de que Dios el Hijo se someta a la autoridad de Dios el Padre hace a Cristo menos Dios? ¿O hace a Cristo menos glorioso? ¿O hace a Cristo menos digno de gloria y honra? No, eso en nada altera la majestad de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Dios el Hijo se someta a la autoridad de Dios el Padre. Más aún, cuando el Hijo de Dios vino a la tierra y nació en Belén, dice Lucas 2:51 que Cristo dice, Jesús descendió con ellos, o sea, con sus padres, José y María, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¡Wow! Pero Cristo, o sea, ¿cómo se explica el hecho de que Cristo, siendo infinitamente superior a José y a María, y siendo Dios hecho hombre, Cristo se someta a estos dos mortales? Bueno, porque Cristo reconoció el orden establecido por Dios para el hogar. Ven, se trata de un asunto de orden, no de inferioridad. En este caso, el que es más grande, más inteligente y más sabio se sometió a los que son muchísimo menos que él. Interesante. Así que sumisión no significa inferioridad, hermanas. Mujeres que están aquí, que tienen sus maridos, sus esposos. Sumisión no significa inferioridad, sino el reconocimiento de un orden establecido por ¿quién? Establecido por Dios. O sea que no se trata de alguien que es sometido. Por eso la Biblia no dice en ninguna parte a los maridos, esposos sometan a sus esposas. No, a nosotros no se nos llama a someter a nuestras esposas. Se le dice a ellas que respeten el rango de autoridad de los maridos. Eso es lo que dice la Escritura. O sea, alguien que voluntariamente decide colocarse bajo el liderazgo del otro. Eso es sumisión. Por eso Cristo se sujetó a la autoridad de sus padres, como dice este texto. Él decidió hacerlo porque reconoció el orden establecido por Dios para el hogar. Hermanos, las cosas funcionan bien en el orden de Dios. Fuera de ese orden hay caos, como dijimos. Esta sumisión posee dos componentes básicos, debo decir, que son obediencia y honra. Vayamos por un momento a 1 de Pedro capítulo 3. Pedro establece allí cuál es el deber fundamental de las esposas cristianas. Vamos a leer este texto completo. Fíjense lo que dice allí. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y pone el ejemplo de Sara, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Y voy a explicar eso. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Noten cómo, hablando de la sumisión de Sara, Pedro nos dice aquí que ella obedecía a Abraham llamándole Señor. Ahora, hay un solo versículo en toda la Escritura, un solo versículo de la Escritura, donde nosotros vemos a Sara llamándole Señor a Abraham. Dice en Génesis 18:22, que en el momento en que Dios le revela a Abraham que tendría un hijo de su esposa, recuerden, él le prometió que aunque ellos eran viejos y ella era estéril, ellos iban a tener un niño, el hijo de la promesa, Isaac. Entonces dice que Sara estaba escondida detrás de la puerta de la tienda, y dice el texto que al escuchar la noticia, Sara se ríe, y miren lo que dice dentro de sí, ella, dentro de sí, pensando. Dice, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Sara no estaba hablando con Abraham, ella estaba hablando consigo misma. Ahora, esta mujer tenía una perspectiva tan clara en su corazón de la autoridad que Dios le había conferido a su marido, hermanos, que esta mujer tenía buena actitud. O sea, el punto que Pedro hace aquí es que las mujeres
No es que deben decirle Señor, no es que deben decirle Señor a sus esposos, no. Lo que él está estableciendo aquí es la actitud interna que debe tener una mujer hacia su marido. Es un asunto de actitud. Él debe ser respetado porque él ocupa una posición legítima de autoridad. A la larga, a quien va a obedecer esa mujer es a lo establecido por Dios, no al marido en sí. Ella lo hace porque ella le teme a Dios, y porque le teme a Dios, ella respeta la autoridad de su marido. Tan sencillo como eso. Sin ese respeto, el hogar no funciona. Sin ese respeto, el hogar no funciona. De hecho, nada funciona adecuadamente cuando no se toma en cuenta la línea de autoridad. Nada. No funciona bien la iglesia, no funciona bien la sociedad, no funciona bien una compañía donde se supone que hay jefes, no funciona bien un hogar, no funciona bien, nada funciona bien cuando no se toma en cuenta la línea de autoridad. Déjenme ilustrarlo y los jóvenes me van a entender perfectamente. En un equipo de baloncesto hay alguien que dirige el equipo, ¿no es así? Alguien dirige el equipo y dentro de la zona de juego algunos ocupan una posición y otros ocupan otra posición. Viene pregunta, ¿cómo se juega mejor? Cuando cada uno funciona bajo la coordinación del capitán del equipo o cuando cada quien hace en la cancha lo que bien le parece. ¿Cómo se juega mejor? Yo creo que si los jugadores no obedecen a la coordinación del capitán del equipo, lo más seguro es que ese juego lo pierdan. Lo van a perder. Lo mismo ocurre en una guerra. Una guerra no se gana cuando a cada soldado se le ocurre seguir una estrategia personal porque él piensa que su plan es mejor que la del general o el comandante. Ese comandante está desfasado. Él dijo que pongamos una emboscada aquí, pero yo la voy a poner allí. Mire, de seguro que pierden la guerra. El soldado debe obedecer porque para eso están las autoridades, para ser reconocidas y obedecidas. Segunda pregunta, ya vimos en qué consiste la autoridad a la luz de la Biblia, pero hay una segunda pregunta. ¿Y quiénes deben someterse? Según el texto bíblico. ¿Quiénes deben someterse? Bueno, el texto es muy claro. Someteos unos a otros. Someteos unos a otros. Ahora bien, eso no significa que todos deben someterse mutuamente, o sea, las esposas a los esposos a las esposas, los hijos a los padres a los hijos, los patrones a los trabajadores, los trabajadores a los patrones. No, ese unos a otros no significa eso. En la Biblia no siempre se usa la expresión unos a otros para señalar algo recíproco. Vamos a poner un ejemplo. Apocalipsis 6:4, hablando de la gran tribulación y hablando de los diferentes jinetes, describiendo esta visión apocalíptica, miren lo que dice Juan. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Obviamente la idea no es que uno mata al otro y el que está muerto mata al vivo después y se matan unos a otros. Esa no es la idea. No es recíproco. Bueno, en este caso, volviendo a Efesios 5:21, lo que establece ese texto claramente, y Pablo yo creo que habla muy meridianamente a qué se refiere allí cuando nos manda a someternos unos a otros. Sencillo, vean el contexto. Versículo 22 del mismo Efesios, después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa ser unos a otros? Seguimos. El siguiente texto del mismo Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué significa ese unos a los otros? Seguimos viendo el mismo contexto. 6:5 del mismo Efesios. Siervos, en este caso empleados, que ya no existe la esclavitud. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Se dan cuenta? Cada cual debe respetar el rango de autoridad bajo el cual ha sido colocado. Y no solo en el hogar, que es el foco de atención de Pablo aquí, sino en todas las esferas de la vida. En todas las esferas de la vida. Dios ha diseñado la sociedad humana para que funcione adecuadamente siguiendo cierta línea de autoridad. Los ciudadanos deben someterse a las autoridades civiles según Romanos 13, que lo leeremos ahorita, Tito 3, Primera de Pedro 2,
Mándales, Tito, tú como pastora, que respeten las autoridades civiles. Lo mismo deben hacer los miembros de la iglesia. Debemos respetar las autoridades establecidas por Dios. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, hablando de los pastores, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y en Tito 2.15, vean lo que dice. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Fíjense, Pablo sabía que la autoridad pastoral no siempre es respetada. Algunos no se sienten bien cuando son reprendidos. Y Pablo sabía el efecto dañino que esto tendría en las iglesias. Por eso pide a Tito que no renuncie a su autoridad, y a la iglesia que no la menosprecie. De hecho, le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Y en Hebreos 13:17, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La autoridad pastoral debe ser respetada. Debe ser respetada. La sumisión no puede ser selectiva. Cuando se mina el concepto de autoridad, se está minando uno de los puntales que sostiene el buen funcionamiento de la sociedad humana, hermanos y amigos. Claro que sí. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, como padres, tenemos que tener bien claro, si queremos preparar adecuadamente a los hijos para la vida y hacerle un bien al futuro de nuestra nación o de cualquier nación, debemos enseñarle a respetar la autoridad. Desde pequeño hay que enseñarle eso. Y noten que yo no he dicho respetar tu autoridad como papá, es respetar la autoridad, cualquier autoridad. O sea, el concepto de autoridad debe permanecer intacto. Tercera pregunta para seguir avanzando. Tercera pregunta. ¿Y cuál es el móvil de esta sumisión? Versículo 21, Efesios 5, ahí mismo, ¿qué dice? Someteos unos a otros en el temor del Señor. En el temor del Señor. Ese es el móvil de esta sumisión. Ese temor no es el espanto que sentimos cuando estamos delante de algo terrible que pueda dañarnos, sino más bien el sentido de reverencia que debemos hacia aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y a quien un día tendremos que dar cuenta, por cuanto le tememos a Él y lo respetamos a Él, su señorío. Eso es lo que motiva que nos sometamos al esquema de autoridad que Él ha diseñado, Dios. Miren, hermanos, Dios es Dios. Dios es Dios. Y solo Él tiene pleno derecho a establecer cómo debe funcionar el hogar, cómo debe funcionar el Estado, cómo debe funcionar la iglesia. Él es que sabe. El que resiste esos esquemas de autoridad se está metiendo en rojo con Dios. Mira lo que dice Romanos 13, 1 al 2. No lo digo yo, lo estoy probando por la Biblia. El que resiste esos esquemas de autoridad está resistiendo a Dios mismo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de ¿quién? De parte de Dios. Y las que hay, ¿por quién han sido establecidas? Por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por ¿quién está resistiendo? A lo establecido por Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No es cosa ligera irrespetar a las autoridades superiores. Dios lo ve como una afrenta a su propia autoridad divina, hermanos. Estamos hablando de algo serio. Ahora yo me pregunto, ¿quién puede oponerse a Dios y salir airoso? ¿Quién? ¿Quién fue aquel que se opuso a lo que Dios estableció y le fue bien? Y lo que es más crucial aún, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos diseñar un plan mejor que el de Dios? ¿Qué nos hace pensar eso? Que nosotros digamos, no, Dios se equivocó en eso. Es así que tiene que funcionar. ¿Qué pasa? ¿Qué nos hace pensar que podemos diseñar un plan mejor que el de Dios? Hermanos, amigos, Dios es bueno e infinitamente más sabio que nosotros. Si Él ha establecido que las cosas funcionen de cierta manera, no van a funcionar mejor si nosotros lo hacemos de otro modo. Créeme, no van a funcionar mejor. Van a funcionar de acuerdo a como Dios lo estableció. Fuera de ese diseño lo vamos a dañar. Por ejemplo, la mujer que realmente le teme a Dios sabe que lo mejor que puede hacer es someterse a su marido.
Los hijos que le temen a Dios saben que lo mejor es someterse a sus padres. Dios bendice y prospera ese espíritu de obediencia. Dios bendice eso. Lo otro no. Otra pregunta. Ya vimos el móvil. Ahora, ¿cuál es la fuente de esta sumisión? ¿Cuál es la fuente de esta sumisión? ¿Cómo podemos nosotros ir en contra de nuestro orgullo natural y de nuestro egoísmo para poder someternos unos a otros? Sí, hermano, porque somos demasiado orgullosos. Pero ¿cómo podemos nosotros ir en contra de nuestro orgullo natural? ¿Cómo podemos ir nosotros en contra de nuestro egoísmo para poder someternos unos a otros? Bueno, a la larga, ese es el problema que todos tenemos con el concepto de sumisión. Somos orgullosos y egoístas. No queremos someternos a la dirección de otro, ni reconocer que otro tiene una autoridad que yo no tengo, o que tiene un rango que yo debo respetar. Se nos hace cuesta arriba reconocer eso. Hay algo que grita dentro de nosotros. ¿Y por qué tiene que ser yo el que tenga que hacer lo que él me dice? ¿Por qué tengo yo que tratar con respeto a tal o cual persona? ¿Acaso no somos iguales? Y yo vuelvo y pregunto, ¿cómo podemos ir en contra de esa maligna tendencia de nuestro perverso corazón y someternos unos a otros? Bueno, Pablo da la respuesta en el texto: por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Recuerden que Pablo está hablando aquí de los frutos de la llenura del Espíritu. Sé lleno del Espíritu, por ejemplo. Él decía, sé lleno del Espíritu, hablando, cantando, alabando, dando siempre gracias, sometiéndonos unos a otros. Todos deben someterse, sean cristianos o no. Escúchame bien, amigo y amiga que estás aquí hoy. Sean cristianos o no, todos deben someterse. Los padres deben enseñar a sus hijos a respetar su autoridad, sean creyentes o no. Y sean creyentes o no, ellos deben obedecer. Aunque sean impíos los hijos, deben obedecer. Pero solo los cristianos pueden hacerlo con un espíritu correcto. Solo los cristianos pueden hacerlo con un entendimiento pleno de todo lo que implica esa sumisión. Solo los cristianos pueden ceder y colocarse voluntariamente bajo el liderazgo de otro con la conciencia de que esa es la buena y agradable voluntad de Dios. ¿Cómo piensa el cristiano lleno del Espíritu? ¿Saben cómo piensa? Él piensa de la siguiente manera. Bueno, él dará cuenta a Dios por el ejercicio de su autoridad. Ahora, yo daré cuenta por mi obediencia. Así piensa un cristiano lleno del Espíritu. Él le dará cuenta a Dios por el ejercicio de su autoridad. Ahora, yo daré cuenta por mi obediencia. Si lo que me pide no es pecado y está dentro de su jurisdicción, yo haré lo que él me dice y dejaré en las manos de Dios los resultados. Así piensa un cristiano lleno del Espíritu Santo. Por eso Pedro decía, ahorita en el texto que les leí, que las santas mujeres del pasado esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ellas no esperaban en sus maridos. Ellas esperaban en Dios. Ellas hacían lo que les tocaba hacer y dejaban los resultados en la mano de Dios. A Dios que lo juzgue, porque a mí me va a juzgar también. Hermanos y amigos, la falta de sumisión revela falta de fe. La falta de sumisión revela falta de fe. No es un problema de temperamento, es un problema de piedad. No es de temperamento. No es que algunas personas nacieron con un temperamento natural, inclinado a someterse y otros no. Eso no funciona así. Ahora, el creyente lleno del Espíritu se somete con gozo, pero el que está controlado por su temperamento natural no se somete así. Hermano, la sumisión es un claro indicativo de tu madurez espiritual. ¿Cómo estás tú espiritualmente? Bueno, analiza tu vida a la luz de lo que estamos diciendo aquí. ¿Cómo está tu nivel de honra, respeto, obediencia a las autoridades que Dios ha puesto en el hogar, en la nación, en la sociedad, en la iglesia? Porque eso va a ser un parámetro que te va a ayudar a tu grado de madurez. Tratar irrespetuosamente, por ejemplo, a un padre o a una madre o a un esposo o a un profesor en la escuela o a un pastor en la iglesia, tratar irrespetuosamente a esas personas, a un jefe en el trabajo, a una autoridad superior en el gobierno civil, eso denota un serio problema espiritual. Porque el cristiano controlado por el Espíritu se somete. El cristiano controlado por el Espíritu manifiesta honra y obediencia
a las autoridades superiores puestas por Dios. Quinta pregunta. ¿Y cuál es el límite de esta sumisión? Sí, porque tiene límites esta sumisión. ¿Cuál es el límite de esta sumisión? Bueno, en el texto vemos dos límites claramente establecidos. Dos. En primer lugar, la esfera de autoridad que Dios ha conferido a cada uno. A cada uno. Por ejemplo, versículo 22, miren lo que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego dice en el 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Por ejemplo, Dios me ha conferido autoridad sobre mi esposa y sobre mis hijos, pero yo no tengo esa misma autoridad sobre todas las mujeres y sobre todos los muchachos que existen en el mundo. Pues yo no soy el papá de todos los muchachos. Yo no soy el esposo de todas las mujeres. A mí me compete, en este caso, trabajar dentro de mi línea de autoridad, que es sobre mi familia, mi esposa y mis hijos. Pero no sobre todas las mujeres del mundo y sobre todos los muchachos y muchachas que existen. Mi autoridad como esposo y como padre tiene ese límite. Esa autoridad se circunscribe al hogar, así como la autoridad de los gobernantes se circunscribe al gobierno civil y la autoridad de los pastores se circunscribe al gobierno de la iglesia. O sea, yo no tengo jurisdicción en otra congregación local de aquí de Lynn, sino aquí, en esta congregación. Cada uno debe funcionar en su esfera. Ese es nuestro límite. En segundo lugar, el otro límite impuesto por Dios es su propia autoridad, o sea, la propia autoridad de Dios. Debemos someternos unos a otros, dice el texto, en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, que Él es nuestra autoridad primaria. Todas las demás autoridades son autoridades delegadas por Él. ¿Me están entendiendo? Si una de esas autoridades, por ejemplo, nos pide algo que riña con la autoridad de Dios, ¿qué debemos hacer en tal caso? Bueno, en tal caso debemos decir como Pedro y Juan en Hechos 5:29, Jeremy, ¿qué dice? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno me pide a mí hacer algo que vaya en contra de la palabra, con todo respeto, yo le voy a decir, lo siento, caballero, pero yo no puedo someterme a eso. Porque Dios, que es su autoridad, y mi autoridad, me dice otra cosa. Eso es un límite. Claro, aún en ese caso debemos respetar la posición de autoridad en que la persona se encuentra. Si nos vemos obligados a desobedecer, suponiendo que nos obliguen a desobedecer, porque lo que se nos pide es claramente pecaminoso, yo creo que aún así debemos actuar de tal manera que el concepto de autoridad permanezca. Él sigue siendo una autoridad. Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia y allí le quisieron dar a comer alimentos impuros, inmundos, ¿cómo ustedes creen que Daniel se comportó? Dice la Biblia que él pidió, con gentileza lo hizo, pidió al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Daniel no hizo una huelga con Sadrach, Mesach y Abednego. Espérate, esto aquí se va a arreglar. No. Él fue con respeto a la autoridad correspondiente, al jefe de los eunucos, y le dijo, por favor, nosotros no podemos contaminarnos. Y dice en el versículo 12 que Daniel le rogó. Él no iba a comer de esa comida de ninguna manera, pero él actuó con respeto. Última pregunta ya para cerrar. Última pregunta. ¿Y qué se espera de aquellos que están en autoridad? Bueno, que la ejerzan. Que la ejerzan. Eso es lo primero. Si se pide a las esposas que se sometan a sus esposos y a los hijos que se sometan a sus padres, ¿qué es lo que Pablo está implicando? Bueno, que esas esposas y esos padres van a ejercer su autoridad. No como dictadores, sino ejercerla con amor. Los que han sido colocados por Dios en una posición de liderazgo deben saber que tienen una gran responsabilidad por la que tendremos que darle cuenta a Dios. Deben ejercer su autoridad. Y eso requiere de tiempo. Eso requiere que muchas veces uno se siente a hablar con los hijos y darle direcciones. Eso requiere que nos estemos equipando continuamente para hacerlo para la gloria de Dios. Pero también se espera de ella que ejerzan su liderazgo para el bien de aquellos que han sido colocados bajo su autoridad. O sea que la imagen que yo tengo aquí no es la de un tirano que llega a la casa y comienza a dar órdenes con un control de televisión y comienza a dar órdenes, búscame esto, mira tú, que no, ese no es el cuadro que se presenta aquí. Aquí vemos a un hombre que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia y que solo procura su santificación.
Aquí tenemos a unos padres que crían a sus hijos en la disciplina, amonestación del Señor, como veremos después, porque ellos quieren que les vaya bien. O sea que el que está en autoridad debe ejercerla y debe hacerlo bien para la gloria de Dios y el bienestar espiritual de aquellos que han sido puestos a su cuidado. Y para concluir solamente esta aplicación, primero, para aquellos que estamos en autoridad, Dios nos ha dado una responsabilidad que sobrepasa en mucho nuestra capacidad. Hermano, para esto, ¿quién es suficiente? O sea, Dios nos ha puesto una responsabilidad, por ejemplo, nosotros los esposos, que sobrepase mucho nuestra capacidad. En nuestra propia fuerza no podemos. Pero, gloria a Dios, tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. La palabra de Dios, y a nuestra disposición tenemos la gracia y el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda muchas veces a nadar contra la corriente. Así que, si estas cosas que hemos hablado hoy aquí han traído sobre nuestra conciencia alguna convicción de pecado, no es que continuemos justificándonos, sino examinar con cuidado dónde estamos fallando, pedirle a Dios perdón, humillarnos y amparados en su gracia tomar la determinación de cambiar. Y para aquellos que están bajo autoridad, tengo esta palabra: todos nosotros en alguna esfera de nuestra vida estamos bajo la autoridad de alguien. La pregunta es, ¿cómo nos conducimos para con esas personas? ¿Cuál es la actitud interna que tenemos hacia ellos o hacia esas personas? ¿Los vemos como personas que Dios ha colocado sobre nosotros y a quienes debemos respetar y obedecer, aunque no estemos de acuerdo? ¿Se sienten ellos respetados por nosotros? Mi hermana, mi hermano, si tú tienes a alguien en autoridad, pregúntale eso. ¿Tú te sientes respetado por mí? ¿Tú sientes que yo te honro? No olvidemos que resistir a las autoridades establecidas es un atentado serio contra la autoridad de Dios mismo. En otras palabras, tu vida será desgraciada y Dios será deshonrado si sigues viviendo así. Por eso fue que Pablo le dijo a Tito: mira, Tito, a las ancianas, las mujeres de más experiencia en la iglesia, dile que le enseñen a las más jóvenes a varias cosas: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Sabe para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tu vida será desgraciada y Dios será deshonrado si no te sometes. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y a ti que nos visitas hoy, si hay algo que tú debes tener muy claro al final de este mensaje, es el hecho de que en ese esquema de autoridad, el que está en el tope, ¿tú sabes quién es el que está en el tope, amigo, amiga, que estás aquí hoy? El que está en el tope es Dios mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, que Él es a quien debes someterte primariamente, amigo mío. Todos nos hemos rebelado contra Dios porque somos pecadores y nuestra necedad o necesidad más urgente es reconciliarnos con Él y someternos a su autoridad. Ahora, eso solamente es posible a través de Cristo, a quien estamos predicando aquí. Él es el Salvador que fue enviado para pagar nuestras deudas en la cruz. Él es la única vía de acceso al Padre. Él es el único en quien tú puedes encontrar perdón para tus pecados, solo en Cristo. ¿Y qué te resta a ti? Venir a Él. Ven a Cristo, mi amigo, mi amiga, en arrepentimiento y fe. Pon a un lado tu rebeldía, sométete a Él. Él que es la fuente de todo bien. Su misericordia es amplia, su disposición es conceder perdón también a cualquier pecador. Entonces podrás someterte de esa manera a la voluntad soberana de Dios y cumplir el propósito para el cual fuiste creado, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Eso solamente es posible en Cristo. Vamos a orar.